Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Ponte cómodo, amado, y vamos juntos a trabajar en esta bendición. Recapitulo, ayer hablamos de lo que significa la palabra ensancha y hoy hablaremos de lo que significa extiende tus cortinas. En un sentido literal, estaba hablando el Señor al pueblo acerca de que el cautiverio se acabaría, de que los días difíciles se acabarían y que antes iban a necesitar extenderse en lo físico. Nosotros hoy, como ayuno vital, estamos llevando esta palabra a un sentido profético, a un sentido metafórico, donde estamos entendiendo qué es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros hoy y ahora. ¿Qué significa extiende tus cortinas? Amén. Porque el Señor está preparándonos para más, porque en Dios siempre hay más. Amén. Y hoy vamos a ocuparnos de la segunda palabra. Si el Señor nos da permiso, nos ocuparemos de la tercera y de la cuarta, pero tomaremos nuestro tiempo. No estamos corriendo, estoy recapitulando, estamos avivando la llama, estamos encendiendo el fuego, estamos tomando fuego verdadero. El fuego verdadero es algo que nunca se apaga. No es que la enfermedad, las circunstancias de dificultad, las luchas y ya no puedo orar, expresiones como no sé si busque más a Dios porque es que esto es muy difícil, expresiones como no sé si puedo ayunar porque es que la vida es muy difícil. Pues le tengo noticias, la vida nunca va a dejar de ser difícil. Y si usted y yo no tenemos un fuego verdadero, no son malas noticias, porque las dificultades no fueron puestas en nuestra vida para destruirnos. Las dificultades fueron puestas en nuestra vida para darnos una oportunidad de aprender a vencer. Y nosotros, en este texto guía, si usted nos acompaña, podrá ver en la lectura que Dios tiene bendiciones grandes preparadas para su vida. Así que la invitación principal en este día y en esta hora es a ensanchar, ¿cierto? Ayer hablamos que ensanchar es rompimiento, ensanchar es hacer huir, que ensanchar es quitar, y bueno, la mayor unción del ensanchamiento es el rompimiento, ¿cierto? Y dice, ensancha el sitio de tu casa, ¿cierto? Nosotros, mi amada iglesia, hablamos de esta casa como nosotros mismos, como el tabernáculo de Dios, donde el Señor depositó su Santo Espíritu. Hablamos de esta casa como nuestra familia, nuestros padres e hijos, las personas de nuestro núcleo familiar que están bajo nuestro mismo techo, y hablamos de esta casa como nuestra vida espiritual. Siempre tenemos que tener en cuenta que teniendo bien esas tres casas, nosotros vamos a ir a la casa definitiva, que es nuestra morada celestial. Puedo probarte bíblicamente que hay personas que se detuvieron más en una de las casas. Por ejemplo, Ezequías, esta casa la hizo gloriosa, él hizo la Pascua, él enseñó a todos a buscar a Dios, pero él no trabajó en esta casa. Y él se volvió una persona orgullosa y altiva, y le sobrevino una enfermedad de muerte. Y él dice en Isaías 38:15 que si no hubiera sido por esa enfermedad, él no vuelve al sí. Y él sí hubiera muerto jurando que era buen cristiano y jurando que iba para el cielo, pero no. Y el Señor lo llama a él y le dice, ordena tu casa, porque te vas a ir de este mundo. Pero podemos pensar en personas como Job, que juraron que todo estaba bien, y esta casa, que es su vida espiritual, estaba súper. Él hacía todos los días 10 sacrificios en la mañana y 10 en la tarde. El hombre tenía un compromiso real con Dios y el fuego estaba encendido. Job es contemporáneo de Moisés, por eso los sacrificios los hacía él mismo, porque todavía no se ha creado el orden del sacerdocio. Pero Job descuidó esta casa y sus 10 hijos vivían de fiesta en fiesta y de rumba en rumba y de desorden en desorden. Y esos niños, cuando vino el juicio de Dios, murieron todos. Así que cuando descuidamos alguna de las áreas de nuestra vida, puede pasar algo. El pastor muy amablemente nos enseñó el domingo a no descuidar ninguna de las áreas de nuestra vida y cómo David trajo la presencia de Dios
a todas las áreas de la vida, a la casa de Dios, a su familia y a su propia vida. Y cuidaba más su propia vida que cualquier cosa. Entonces, de lo que vamos a hablar en este día ya no es de ensanchar, aunque Pablo dice a los corintios, oh, cómo les ruego que ensanchen su corazón. Entonces, el versículo 2 de Isaías 54 tiene que ver con Romanos 12:2, con renovar el espíritu de nuestro entendimiento, con que las limitaciones mentales sean rotas y sean destruidas. Quisiera decirle que uno rompe las limitaciones mentales el día que uno llega a Cristo. Quisiera decirle que uno quita todas las barreras emocionales el día que uno llega a Cristo. En el día de mi cumpleaños número 50, yo cumplí años un sábado, 50 años, pero mi esposo tuvo la generosidad y la amabilidad de celebrármelo el lunes. Cuando estaba celebrando mi cumpleaños, el pastor que ministró la palabra, un pastor que apreciamos de corazón, me decía, después de lavarme los pies, que fue un acto simbólico que me hizo con mucho llorar en el corazón y en el espíritu, porque en estos días los niños que se casaron lo hicieron también como un acto solemne y se lavaron los pies mutuamente. Y mientras se lavaban los pies, yo recordaba ese momento en que el pastor y profeta Vladimir tomó mis pies y los lavó, y los de mi esposo, pues como un acto simbólico, aunque yo era la que estaba cumpliendo 50 años. Y estaba yo llorando y recordando ese momento, porque cuando él empezó a lavarme los pies, empezó a gritarme esto que Dios nos grita a nosotros como iglesia: no me limites, no me limites, entiende la multiforme gracia de Dios. Eso fue el 6 de noviembre del año 23. Pasó todo el año y hoy, el 18 de septiembre del año 24, que era miércoles para amanecer el jueves, Dios vino a la madrugada, a la hora que Él me habla y me dijo, no me limites, alíñate con mis pensamientos. De hecho, ese día en la mañana, después de Dios decirme a las 3 o 4 de la mañana, no me limites, sobre las 9 de la mañana Él estaba rompiendo todo límite y cambiando mi vida de una manera tremenda. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, quiero decirte que las limitaciones son mentales. Y que si nosotros, un Dios pequeño, un Dios poderoso, pero no todopoderoso, las limitaciones las ponemos nosotros. Así que lo primero que nos dice el Señor es ensancha tu sitio y hace una representación de nosotros mismos. Pero lo segundo que nos dice es extiende tus cortinas. Mira que nosotros cuando llegamos a esta casa, usamos las paredes de los vecinos como paredes nuestras, y llenamos esta casa de cortinas como no te imaginas. No te imaginas cualquier cantidad de 1000 metros de telas extendidas en estas paredes, porque no podía ser menos, porque por todo lado había cortinas. En algunos lugares había cortinas dobles. Y cuando piensas en extender las cortinas, que es en lo que nos vamos a ocupar hoy, vamos a saber lo que representa extender las cortinas. ¿Qué significa extender las cortinas espiritualmente? Dios nos está pidiendo expandir nuestra visión, expandir nuestro entendimiento. Cuando las personas dicen Chuchito, Jesucito, así piensan. Cuando las personas cuando las personas hablan, tú sabes cómo piensan. Con tus palabras, yo sé, la gente dice, dime con quién andas y te diré cómo eres. Nosotros solo necesitamos ver cómo tú hablas para saber cómo tú eres y para saber cómo tú piensas. Y las personas dicen, estaba en el chuzo, en el negocito, en la microempresa, ¿cierto? De hecho, con un poco más de sabiduría, uno de nuestros presidentes, creo que fue el anterior, cuando nació este concepto de economía naranja en el mundo, él dijo, no somos micro, no somos micro, levantémonos y pidámosle al Señor que podamos ver de una manera. ¿Sabes para qué es el microscopio? Para agrandar las cosas pequeñas. Y lo que Dios nos está pidiendo ahora es que pongamos en nuestros ojos un microscopio, que podamos ver todo como realmente es, como realmente Dios lo creó. Por un momento abra el Salmo 19, en el verso 1, por un momento, para que podamos expandir nuestra visión. Y dice el Señor algo muy precioso con respecto a la visión del Señor.
Salmo 19, verso 1, ahí lo tienes en pantalla, y es muy hermoso, y a mí me gusta el Salmo 19, porque mira lo que dice el Señor en su palabra, amado. Dios dice en su palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que la gloria de Dios es los cielos. Así que nosotros no tenemos un Dios limitado, tenemos un Dios sobrenatural, tenemos un Dios maravilloso. Así que hoy yo quiero pedirte: ¿qué te han contado los cielos, iglesia? ¿Qué te han contado los cielos? Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude como iglesia, como familia de la fe, porque nosotros vemos la extensión y eso que nosotros solo vemos el primer cielo, iglesia. Nosotros no tenemos una visión física del segundo cielo. Y por supuesto solo a quienes Dios ha querido mostrarles, como al apóstol Pablo, el tercer cielo. Así que, amados, hoy yo quiero decirles de una manera muy preciosa, de una manera muy verdadera, de una manera muy especial, que nos juntemos como cuerpo de Cristo y como familia de la fe y extendamos nuestras cortinas. Expandir tu visión es primero pensar en crecimiento y desarrollo, porque nosotros sabemos que los hombres nacen, crecen, se desarrollan y se reproducen y después mueren. La Biblia nos enseña que la propia naturaleza nos muestra lo que Dios espera para su merced y para mí: crecimiento y desarrollo. Y el Señor dice que esto es necesario. Primera de Corintios, mis amados, yo se lo quiero mostrar bíblicamente. En Primera de Corintios, el Señor nos hace una invitación que no puede ser violada. Dice en Primera de Corintios 15, versículo 58, Pablo a los corintios y el Señor Jesucristo a nosotros hoy y ahora nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Así que, por favor, amados, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que si la Biblia es suya, subraye creciendo siempre. Y esto, mis amados, es lo que significa extender tus cortinas. Crecer siempre, crecer siempre. Cuando las personas se sienten incapaces de generar un cambio en su vida, incapaces de crecer durante años, se llama estancamiento. Si a su bebé le crece solo la cabeza, si a su bebé le crece solo una pierna, si a su bebé le crece solo un brazo, usted se va a preocupar. Usted se va a preocupar porque usted va a decir: eso no es normal. Así que palabras de condenación, palabras de autocrítica, percepción de injusticia, improntas, el archivo de dolores, un pasado con la que la persona está cargando, que le está aplastando, que le está oprimiendo, que le está cargando. Me decía Lillita que alguien sufrió un incidente donde un golpe sobre su hombro le oprimió la aorta y le estaba matando. Sabes que es la arteria primordial del cuerpo. Y nosotros le decía yo: solo estamos vivos por la misericordia de Dios y solo regresamos a casa por la misericordia de Dios. En Bogotá, junto a mí, en la clínica, estaba una abuelita santa de Sogamoso. A ella le permitían quedarse con alguien más en razón de que era grande, de que tenía más de 60 años. Pero si no hay tercera edad, no te dejan acompañamiento en el hospital. Cuando mi esposo se fue, la abuelita entró con un joven grande, con un señor como de 30 años, y a mí me dio pues como cosa pasar la noche en la misma habitación con un joven grande. Y mira que expandimos nuestra mente a entender. Yo vi que los cuidados del Señor con su mamá, yo decía abuelita, pero era la señora madre de él, eran una señora de lo más chirriada, que me tengo que peinar, que por favor no se le olvide la crema, que me trae el perfume, que a las 4 de la mañana ya estaba bañada, y yo decía: no, yo no puedo hacer eso. Imagínense eso. Yo le decía: cuánto aprender de las generaciones adultas, ¿cierto?
Y él estaba, cuídela que cuídela, yo todavía estaba en cuidado super posoperatorio, no me podía movilizar mucho. Y él vino y me contó que era un enfermero y se dedicó a ella y también se dedicó a mí. Esas cosas que hace nuestro Señor Dios Todopoderoso. Cuando extendemos nuestra mente, porque cuando Él llegó yo dije, ¡ay! Un Señor en la misma habitación. Cuando me dijo que era enfermero, descansó mi corazón porque yo sé que ellos lo ven a uno desde lo paciente, ¿cierto? Desde lo profesional. Pero cuando vi que ella era su mamá, dije, yo también, no tengo 60, pero voy cerquita, así que ya yo también tengo cara de mamá, pero aparte de eso, después me dijo que era de Boyacá. No, ya, en paz total, en paz total, pero expandes tu mente y voy al punto de lo que te digo hoy. Me decía ella que estaba en su casita tranquilísima, con 61, 62 años, se veía más grandecita por el accidente cardiovascular y que de repente de la nada ella se sintió mareada, se volvió para la casa, la vecina le dijo, ¿de verdad usted se siente bien? Y al minuto estaba en el hospital con algo en su cabecita. ¿Se imagina esas cosas? Y me decía el hijo, y no va a creer su merced, pastora, no va a creer su merced, pastora, que saliendo del hospital me decía, pregunte si después me puedo tinturar el cabello, pregunte si después me puedo arreglar otra vez. Y yo decía, mira cómo somos, que realmente hay nuestras preocupaciones y lo que Dios quiere es que salgamos de esas preocupaciones no futiles. Yo no voy a decir que futiles porque realmente hace parte de la mujer, pero que entremos a un alinearnos con el pensamiento de Dios, de expandir el pensamiento de Dios. Yo oré por ella, la nuera y el enfermero no podían tener hijos, oramos con mi esposo por ellos y le pedimos al Señor, bendígalos, y oramos por ellos, porque Dios nos los puso en el camino y tal vez estábamos allí en esa día y en esa hora para expandir el pensamiento a lo que verdaderamente Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, cuando ensanchamos el pensamiento, esta carga que tenemos del pasado, que la seguimos llevando, que es lo que está impidiendo que ensanchemos y que extendamos nuestras cortinas, es la que vamos a sacar. Ayer dijimos, tenemos que hacer una mirada en perspectiva, mirar hacia atrás y decir que ya no tengo que llevar, tengo que dar una mirada a mi presente y llevarle la verdad a mi presente. Entonces, ¿qué sigo llevando del pasado? Es lo que estoy mirando en esta hora. ¿Qué sigo yo cargando? Bueno, la personalidad se forma de los 0 a los 6 años. Quizás sí, y yo le pido porque nos pasa exactamente que con el embarazo. No sé por qué razón las personas de nuestra época, porque las demás personas no tenían cómo saberlo. Cuando no existían las ecografías, cuando no existían los exámenes, los papitos no tenían cómo saber qué pasaba dentro del vientre y en qué momento. Pero nosotros hoy ya sabemos que el bebé se forma por completo de los 0 a los 3 meses y que de los 3 meses en adelante solo está creciendo, ya está totalmente formado. Entonces, empezamos a cuidar al bebé cuando ya está formado, cuando nos correspondería cuidarlo más cuando se está formando, ¿cierto? Es por eso que no se toman medicamentos en el embarazo, es por eso que no se debe tomar licor ni en el embarazo ni nunca, pero sería muy prudente que no se tome en el embarazo. Es por eso que ciertas comidas, ciertos ejercicios y ejercicios como tinturarse el cabello, arreglarse las uñas de manera permanente y estas cosas que son prohibidas en el embarazo, hacen parte de entender. Pero nosotros nace el bebé y la mami lo consiente de una manera impresionante de los 0 a los 3 años, lo cual no está mal, pero no lo forma cuando todo lo que él sea de los 0 a los 6 años va a ser potenciado en su vida porque está formando personalidad. Y su carácter será esto que se está formando a los 3 años. Y su personalidad será esto que se está formando a los 4 años. Así que simplemente nos paramos y le decimos al señor de 30 que ya tiene que salir de sus dolores y que ya tiene que salir de su pasado y que no entendemos por qué vive en su pasado. Si nosotros los padres no le ayudamos a formar una personalidad diferente cuando tocaba, cuando se formó su personalidad. Nosotros tenemos ahora la sangre de Cristo. Y usted y yo, como dice Tesalonicenses capítulo 3, no vivimos sin esperanza. Yo lo siento mucho por quien vive sin esperanza, porque esos árboles que están torcidos solo los puede enderezar el Señor. No los vamos a enderezar nosotros, los va a enderezar papá. Pero usted sí tiene una esperanza.
Así que las nuevas generaciones y los niños que ahora tienen menos de 6 años, su papá tiene una oportunidad para hacer lo que tiene que hacer y debe hacerlo en formación de la palabra de Dios. Yo agradezco a Dios por los padres cristianos y me maravillan, de verdad, son cosas que nosotros no hacíamos antes. Sandra tiene un dado para Matías donde por delante está un leoncito que dice, los leoncitos comen carne. Por este lado está una vaquita, las vaquitas comen pasto. Por este lado hay otro animalito que no recuerdo en esta hora y dice, ese animalito come. Y por detrás hay una foto de Mati y dice, y Mati come palabra de Dios. Y yo agradezco al Señor que guía a los padres en una cantidad de cosas que nosotros no tuvimos esas herramientas, pero que si las tenemos, hay que usarlas. Y hoy, para resarcir el daño, Dios nos ha dado una herramienta que se llama el ayuno vital, donde Él nos dice, te he dado un día por año para que recuerdes y sepas lo que de pronto pudo entrar a tu vida. Mañana en el día 18 de nuestro ayuno estaremos recordando lo que pasó cuando cumplimos 18 años. Algunas personas llevaron a sus 18 años una responsabilidad que no tenían. Algunos de ustedes comenzaron a ser adultos antes de los 18 años. Bueno, no sé cuántas personas aquí hayan empezado a ser adultos a los 21 años, pero yo le pido a la iglesia que recuerde cuándo comenzó a ser adulto. A cada varón recuerde cuándo se sintió hombre y no me diga que el día que se acostó con una mujer. No, señor. Recuerde cuándo usted comenzó a ser hombre. Y para nuestras generaciones anteriores, algunos comenzaron a los 10 años, algunos comenzaron a los 12 años, algunas personas fueron las que cargaron con su casa desde los 13 años y ese varón salió a trabajar, traía al mercado y bendecía a su casa y a su mamá y fue el hombre de la casa y no tenía ni siquiera 15 años. Así que cuando el Señor nos dice, expande tus cortinas, es que todo lo que te limitaba, como el pasado, como el dolor, como la angustia, como la ansiedad, se ha cortado ahora. Algunas cosas, y no hemos podido hablar de todas las improntas, pero cuando encuentras la tuya, tú tienes que saber y cuáles son los hijos de esa impronta. Entonces, cuando tú encuentras una impronta como la ansiedad financiera, ella tiene un sustento. El sustento de la ansiedad financiera es la escasez. Las personas que pasaron necesidades. Tú sabes cómo una persona tiene ansiedad financiera. Hay 3 expresiones que tú vas a escuchar en las personas que hoy viven en ansiedad financiera. Esos tienen plata, los riquitos. Eso cuánto vale. Todas las expresiones que tengan que ver con el valor. Fíjate que yo lo supe siempre, pero la semana pasada lo encontré en la Biblia. Proverbios 23, en la versión ampliada de la Biblia dice, quienes solamente hablan de dinero, quienes sus expresiones son cuánto vale eso, esos ricos, esos no sé qué, no te juntes con ellos, no comas con ellos. Y si ellos te fueren a dar un pan, pon un cuchillo a tu garganta, porque ellos son avaros y están enfermos en sus emociones de codicia y ansiedad financiera. Créeme que lo sabía toda la vida, pero no sabía que la Biblia lo decía. Y le dije a mi esposo, jamás me vuelvas a decir eso costó tanto, porque es una expresión de la ansiedad financiera. Entonces, iglesia, cuando pensamos en eso, y te aclaro, tal vez al leerlo en Reina Valera, lo lees de otra manera, pero yo te cuento, yo no leo normalmente así. Yo leo con 6 versiones más de la Biblia, con versiones ampliadas de la Biblia, con comentarios de la Biblia, porque cuando yo detecto que en mi vida hay algo de eso, yo tengo que saber cómo se originó para saber cómo sacarlo. Entonces, cuando esas expresiones están en las personas, son sencillas. La semana pasada yo entré, tenía un compromiso con un señor a quien respeto, sé que es un animalito de trabajo, lo digo con el gran respeto que merece, es muy joven, ha adelantado mucho trabajo y mi esposo y yo estamos a la tarea de testificarle el evangelio porque todavía no es cristiano. En 2 minutos miramos para el frente y estaban haciendo un restaurante, wow, lindo acá en Duitama, y le dijimos, ¿ya lo conoces? ¿Es bonito? ¿Es especial? Dijo, claro, ¿cómo no podía ser? Si a él sí la esposa le ayuda, si él trabajó hombro a hombro con la esposa. Dije, bueno, está enojado con la esposa. Una persona que habla, ¿cierto? Tú lo entiendes. Después le dije, tu esposa en la casa. Y yo le dije, juiciosa como siempre, y lo dijo con todo el corazón, nada se compara a los oficios de la casa. ¿Qué labor tan loable y tan dura? Y digo, juiciosa no sé, quién sabe si sí estar haciendo algo. Van 2.
¿cierto? Ando, ya vas entendiendo lo que está en su corazón, porque de la abundancia del corazón le dije, no le voy a contar a tu esposa, porque entonces hoy te toca dormir con la mascota. Como no quiero que duermas con la mascota, solo te voy a pedir que cambies ese pensamiento. Pero vamos, después estaba en un taxi, normalmente no salgo sola, el pastor estaba en una cita médica y yo tenía un compromiso, y el Señor puso esta musiquita horrible, que de verdad no es música, es ruido, es contaminación, es una cosa horrible. Y yo le dije, quieras o no quieras, eso va a entrar a tu mente y a tu corazón. ¿Quieres? Ni siquiera la estaba escuchando, uno la pone ahí como por no estar en silencio. Le dije, ¿cuántas veces esa canción dijo la perdida horrible asquerosa de tu mujer? ¿Cuántas veces? No estás casado, porque era un chino. Pero cuando estés casado, vas a pensar esas cosas de tu esposa. Y no vas a saber cómo entraron a tu mente. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y que por esa razón es necesario que sepamos que escuchamos y que es mejor escuchar palabra de Dios. Porque todo lo que oigamos va a transmitir fe. Y algunas personas una fe reversa. Por eso necesitamos ensanchar nuestra mente y ensanchar nuestro corazón. Muchas personas, cuando han escuchado a otra persona hablar, han puesto estas palabras en su corazón. Muchas personas han escuchado hablar mal de otras personas y han dicho, sí, yo también lo pienso. Ni siquiera lo pensaban, no lo pensarán jamás, pero escucharon a otra persona y creyeron. Vivimos tiempos tan peligrosos en que la persona ve un matrimonio sólido, un matrimonio estable, personas que le sirven a Dios y a la sociedad, y escuchan al fornicario, al promiscuo, al drogadicto, al alcohólico, al pecador, y le creen. Estamos viviendo ese tiempo tan peligroso. ¿Por qué? Porque no ensanchamos nuestro pensamiento. ¿Y qué nos dice el Señor en Proverbios 23? Con esas personas no comas, con esas personas no compartas, con esas personas no hables, porque tal como son ellos, así te volverás tú. Y empezamos todos a hablar el mismo idioma de la pobreza, a hablar el mismo idioma de expresiones como, soy muy respetuosa de mis hermanos que nos acompañan, expresiones como Colombia va a ser como Cuba, Colombia va a ser como Venezuela, Colombia va a ser, no, de ninguna manera, porque si todos los individuos no somos iguales, las naciones tampoco. Y Dios trató a las naciones de acuerdo a su necesidad. Naciones tan poderosas como Venezuela y Argentina hoy tienen una condición de vida diferente, pero se está levantando la generación más poderosa de la tierra, la que sale de la aflicción. La generación que comió mute en Venezuela, la generación que pasó pruebas en Argentina, la generación que tuvo que irse de su nación, va a ser una generación poderosa. Porque no sabes, ¿cómo es que dice el filósofo chino? No sabes cómo crece la flor que nace del lodo y del fango. Sabes que la flor de loto, una de las flores más hermosas, nace del fango. Los egipcios, en medio de donde estaban los pajizales, de donde se traía la paja para hacer los ladrillos, tenían flores de loto, un perfume sin igual que se da en la aflicción y en la tristeza. Entonces necesitamos romper con la frustración. Algunas personas se estancaron en la casa que perdieron, en el auto que perdieron, en la empresa que perdieron. Quisiera que Dios nos diera a todos la mentalidad de el señor de Apple. Creó su empresa, la fundó, la levantó, fue el mayor accionista y empresario de un día, los socios se unieron y lo sacaron de allí. Dios le dio la oportunidad de salir a crear la empresa, esta que hace las nuevas películas de dibujitos animados, que son edificantes, que infortunadamente las comercializa Disney Pixar, ¿cierto? Y salió a crear esa empresa porque el que es un líder es un líder. Y a pesar de que murió muy joven, nos enseñó que el justo se levanta. Y note, las películas de él todos tienen un mensaje hacia el hogar impresionante, hacia que la familia es importante, hacia que la familia es un tesoro de Dios, pero necesitamos que se vaya. Así que estancamiento espiritual, cosas que están en tu vida, como la percepción de injusticia, tienes que extender tus cortinas. No puedes seguir teniendo un velo sobre ti. Frustración, sí, pasa. Tu papá, pues sé tú un mejor padre que él. Tu mamá no fue la mejor,
pues sé tú una mejor madre que ella. Bueno, cuando nacieron tus hijos tú no conocías a Dios y no lograste ser la madre que esperabas. ¿Lo puedes ser ahora? Porque mientras haya vida y esperanza, tus hijos no están muertos y tú tampoco. ¿Por qué no puedes ser la persona que habla lo correcto? ¿Por qué no puedes ser la persona que piensa lo correcto? ¿Por qué no puedes ser la persona? Yo me aterro del orgullo y la altivez que hay en nuestro corazón. Es que de verdad, hermanos, nosotros nos pasamos. Y entre más pobres, más orgullo hay. Usted escucha expresiones como a mí no me van a decir eso, yo no voy a permitir eso. Ayer me preguntaba una hija con amor, ¿y debo yo saludar al que no me saluda? ¿Y debo yo bendecir al que no me bendice? Y le digo, ¿te lo cuento o te lo digo? Porque ¿qué dice el Señor en el Sermón del Monte de Lucas? Si tú saludas solo a los que te saludan, y si tú amas solo a los que te aman, y si tú bendices solo a tus amigos, ¿tú qué haces de más? ¿En qué te diferencias del inconverso? Si no hay diferencia entre tú y el inconverso, iglesia, entonces no estamos utilizando bien el tiempo. Entonces, extender nuestras cortinas consiste en que Dios te dio la expansión de los cielos, como dice el Salmo 19, y el crecimiento espiritual para que todos los días de nuestra vida avancemos en el crecimiento espiritual. Algunos de los que estábamos aquí cuando llegamos a Cristo éramos groseros, ¿cierto? Y utilizábamos expresiones que no se debían utilizar. Algunos de los que estamos aquí cuando llegamos a Cristo tomábamos o bailábamos o cualquiera de las prácticas que el Señor en su misericordia nos ha quitado. Algunos de los que estamos aquí a lo mejor algún día consumieron drogas. Y hay cosas que Dios hizo instantáneamente, como fue quitar el baile, el alcohol, la droga, que tú desde que estás en Cristo jamás volviste a pisar una discoteca, jamás volviste a pisar un bar. Y gloria al Señor por eso. Eso es maravilloso. Eso es algo grandioso, sobrenatural y portentoso. Qué lindo que es nuestro Dios. Pero este es el tiempo para tu vida, que lo que ha tomado más tiempo, que lo que ha tomado quizás años, que lo que ha tomado quizás décadas, se vaya también. Ahora, déjeme decírselo de esta manera, a los llamados a la santificación. El diablo es un chanchullero de lo que usted no se imagina. El diablo es un mentiroso como usted no se lo pueda imaginar. Y de cualquier cosa que persista en nosotros como pecado, él va a armar una atadura. Él va a armar un camino para que se pierdan los creyentes. Nosotros necesitamos no darle tregua y no darle cabida y soltar lo que falte por soltar. Frustraciones, escasez, vocabulario de derrota. Realmente, hermanos, creo que lo que más nos falta a todos los que estamos aquí es cambiar nuestro vocabulario, es cambiar nuestra forma de expresarnos. Yo sé que la situación no está fácil, pero el Señor fue muy claro. Aunque el mundo pase hambre, mi iglesia no. Aunque el mundo pase sed, mi iglesia no. Nosotros por lo único que tenemos oración por la escasez es por nuestros seres queridos que aún no conocen a Dios. Y aunque el mundo pase, mira, estamos todos haciendo más grande la obra del enemigo que la obra de Dios. Especulando, hablando, diciendo, cuando Dios tiene una vida diferente para usted. Así que cuando las personas se sienten incapaces aquí, esas incapacidades se van a llevar a las acciones. Usted y yo tenemos que pararnos y decirle, Señor, tal vez yo no puedo, pero tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra dice, tú tienes un propósito para mi vida y tú cumplirás tu propósito en mí. Así que los límites van a ser corridos si primero se corren del corazón y de la mente. Los límites van a ser corridos si primero salen de nuestra boca. Antes de que nuestras palabras sean puestas en nuestra boca, fueron un pensamiento. Así que, ¿dónde comienzan las cosas? Por favor, 2 Corintios, capítulo 10. ¿Dónde comienzan las cosas? En el pensamiento. Y hoy vamos a trabajar en que Dios te dé la oportunidad. Iglesia, te lo pido. No vivimos tiempos en que se mueren solo los ancianos. Hoy se muere un niño, hoy se muere un joven. Ayer íbamos con una hermana para orar por una señora que tuvo un accidente cardiovascular en Sogamoso.
E íbamos para su casita y en carretera había un muchacho de una moto que se había caído. Sé que fue grave el incidente, porque su cuerpo quedó totalmente torcido y él no se podía mover. No lo pueden mover, puede moverlo solo hasta que se coloquen las debidas medidas, pero no sabes cuando sales que vas a regresar. Y no tienen la vida comprada a nadie. Y para morirse solo se necesita estar vivo. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a que nosotros con nuestra boca y con nuestras palabras no le demos más cabida al enemigo. Mire, aún en la enfermedad se le da mucha cabida al enemigo. Yo les decía ayer y lo repito hoy y lo uso en mi vida diaria. No me escuchas un me duele, un me siento mal, y no es que no me duela y no es que no me sienta mal, pero no me lo escuchas porque no me gusta darle cabida al enemigo. No me escuchas la repetición de un diagnóstico porque digo, como dice el Señor, esas palabras ni aún se nombren entre nosotros. Porque el enemigo quisiera atarnos y el enemigo, salvo en una consejería, salvo en el médico, salvo con la persona correcta, que tú sabes que no te va a atar a la muerte y no te va a atar a la enfermedad, y salvo con el conocimiento correcto, músculos, tendones y huesos. Yo tengo que encontrar qué está pasando con mi corazón. Bueno, digo, bueno, Señor, no hay envidia en mí, que es la que seca los huesos. Entonces hay falta de perdón en mí. Entonces hay algo que estoy encubriendo en mí, porque mientras callé se envejecieron todo el día. Y solamente puedo hablarle de los huesos, pero le aclaro, para los riñones, para los pulmones, para absolutamente todas las insuficiencias tienen un sustento bíblico, porque la sigla de las insuficiencias es IRA. Insuficiencia renal aguda, insuficiencia aguda, todas las insuficiencias están sostenidas en la ira. Entonces, si esa es su sigla, yo debía preguntarme, leer el Sermón del Monte, el camino donde el Señor me dice, saca la ira. Y no haga doctrina de que la enfermedad esté sostenida en un pecado. Pero a la gran mayoría de personas que Dios no le dijo, vete y no peques más. Y cuando el Señor le quitó la enfermedad a alguien, le dijo, tus pecados fueron perdonados. Y si vamos a Santiago capítulo 5, del verso 13 al verso 17, dice, ¿quieres ser sanado? Ve a los pastores y que oren por ti, poniendo aceite sobre ti. Confiésense sus ofensas unos a otros, porque las ofensas de los unos con los otros están reteniendo la enfermedad en el cuerpo. Y le digo algo más, iglesia, antes de ir a 2 Corintios 10, la enfermedad no solamente es un problema físico, porque lo que se puede solucionar con dinero no es un problema, pero lo que no se puede solucionar con dinero es un problema, pero también es un problema económico, porque tú tienes que coger un bus para ir al médico, ahora tienes que hacer largas horas para sacar una cita, estás perdiendo tiempo y dinero, tienes que hacer largas horas para ir por medicamentos y está tomando la salud, el tiempo de todos los seres humanos. Y el enemigo está haciendo eso para impedir que las personas tengan tiempo para orar. Si las 4 horas que se para uno a hacer la fila para el medicamento las pasara orando, ya estaría sanado. Si las 3 horas que va a sacar la cita, ya estaría sano. Así que como iglesia tenemos que levantarnos y escudriñar las escrituras y decirle, bueno Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Porque no puedo seguir perdiendo tiempo en eso. Y el Señor nos propone esto. 2 Corintios 10:4 dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dígalo conmigo, no son carnales. La batalla no se da en la carne, iglesia, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Todo pensamiento. Note, le cuento siempre a la iglesia que de pronto ya lo sabe, pero también a la iglesia que nos acompaña virtualmente. La estructura de la oración griega es igual que la estructura de la oración en inglés. Nosotros decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Los gringos y los griegos, porque el hebreo y el griego van a dar a esas lenguas que después no fueron las lenguas romances de donde nace el español, sino son las lenguas de donde nace el inglés. Entonces la estructura de la oración es distinta. Es la razón por la que en Centroamérica y en Estados Unidos saludan el hola, ¿cómo estás tú? Nosotros no hablamos así. Cuando viene gente de Norteamérica o de Centroamérica dice, solo en Colombia hablan así. No sé cómo es la estructura de la oración en Venezuela, ni de aquí para abajo, pero conozco la nuestra.
Entonces, cuando nosotros pensamos así, nosotros en Colombia, la estructura de la oración va de lo menos a lo más. Pero aquí en la Biblia va de lo más a lo menos. No es mi recomendación y no es mi recomendación, la recomendación bíblica. Cuando Josué, en la batalla contra Gabaón, que es de los hebeos, capturó a los 5 reyes que se habían unido, Josué dijo, métalos en una cueva y con ellos arreglamos después. Matemos primero a los más pequeños. Pues nosotros trabajamos así, de lo pequeño a lo más grande. Aquí lo grande es una fortaleza, lo mediano son los argumentos y lo tercero son los pensamientos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Primero, entienda que las armas no son carnales. No es que nos volteamos el pelo, nos volteamos la boca, no nos volvemos a hablar. Así no se arreglan las cosas. El chuchuchú de las espaldas y las traiciones y las murmuraciones y el coger en la calle a una persona y decirle no vayas a iglesia, no haga esto, no haga lo otro, esa es obra de Satanás. Así obra la carne. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aprovecho para decirle, ganar un alma es una cosa del otro mundo. No sabe cuánto cuesta ganar un alma. De hecho, yo pudiera decirle a muchas de las vidas que están acá, cuánto tiempo y años y ayuno le perseveró el pastor en oración para que usted estuviera acá. Porque ganar un alma es algo muy fuerte, muy fuerte. Por eso es que el Señor, cuando se pierde un alma, responsabiliza a quien lo haya hecho. Así que es muy importante que entendamos que nosotros debemos aprender a escuchar, pero también debemos aprender a trabajar en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es trabajar en nosotros mismos? Es tomar desde lo pequeño hasta lo más grande. Y así lo vamos a hacer. Entonces, la estructura aquí es de lo grande, fortalezas, argumentos, pensamientos. La estructura suya es pensamientos, argumentos, fortalezas. Amén. ¿Cómo va a trabajar usted? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces viene el pensamiento, ¿qué estará haciendo ese chino? ¿Estará tomando? No, yo reprendo ese pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo porque no está tomando. ¿Yo por qué voy a pensar mal? Y mire, somos tan apresurados, el opinómetro casi no se apaga. Y yo trato de decirle a la gente, no juzgue. Mira, ay, mire esa mamá por la calle, ni zapatos tiene, esos hijos no le dan. Vaya usted a saber en qué condiciones está. Normalmente yo acepto las dos versiones de la historia y por la gracia de Dios siempre las he tenido. Yo siempre he acallado las voces y jamás he hecho oídos a la murmuración, al comentario, no importa si la persona es cristiana o no lo es. Yo siempre no hago oídos. Una vez medité porque me encontré ya demasiadas veces en un restaurante a un señor, ya demasiadas veces. Y cuando lo veo demasiadas veces es porque Dios quiere actuar en su vida y Dios quiere que yo haga algo. O tiene que ver conmigo. De repente me saludaba a veces, pedía una monedita y yo le decía, siempre que se acercaba a alguien, y hablo de los gabaonitas, del engaño, de las falsas misericordias, de la maldad de los corazones, siempre alguien decía, ay, esos hijos, mire que ese señor tiene como 10 hijos y esos hijos son malísimos. Y esos hijos no sé qué. Y yo le decía, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que sus hijos son malísimos? Nadie sabe con la sed que otro ve. De repente ya en otro lado, no, es que mira que él tiene muchos hijos. Dios me permitió conocer a cada uno de los hijos. Y los hijos me contaron lo que había pasado, porque él había terminado fuera de la casa, porque hasta hoy convivía en la calle, porque hasta hoy estaban pasando cosas y porque hasta hoy, a pesar de ellos honrarlo, no podían tener compañerismo con él. Así que simplemente, iglesia, los argumentos no funcionan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando a mí alguien me dice algo, hago como Jesús, derribar el argumento. Le dijeron a Jesús, Lázaro está muerto. Él dijo, no, no está muerto, vive, está dormido, ¿cierto? Y Jesús siempre cortó la palabra impidiendo que las personas dijeran que pues, me encanta la escena de The Chosen, donde está Pedro furioso porque el Señor permitió que Mateo le pidiera perdón. Y entonces Pedro se acerca a Jesús y le dice, es que ¿qué tengo que hacer si un hombre me está pidiendo perdón? Y pues yo no puedo perdonarlo, porque pues uno tiene que perdonar 7 veces. Y Jesús dice, no, son 70 veces 7. Bueno, si distribuyo sus ofensas en 70, muy seguramente me dará esa cifra, porque es que me ha ofendido demasiado. Y Jesús le dice, no me puedo imaginar quién
Me encanta esa escena porque Jesús no dice, sí, realmente ese hombre es perverso y le ha hecho mucho mal. Normalmente sucede. Normalmente la gente enciende el cronómetro para echar sal a la herida, para aportar cosas que hagan dolor, que enciendan más la llama, que enciendan. Si tú te paras de hablar conmigo de pronto ofendido porque, por lo contrario, porque me quieres decir que el esposo es perverso, es malo, y yo digo, un buen hombre es ese señor, ¿no? Dios lo ha escogido para salvación. Y siempre encontrarás ese hijo tuyo, ya Dios lo cambió, ¿no? Tan bueno que es. La gente trata, no es como usted piensa, no es como usted quiere, y yo con mi pensamiento, llevo mi pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, porque no le va a permitir al diablo que por alguien que yo estoy orando me convenza de que es malo. Porque yo, ¿cómo le va a permitir al diablo que yo me arrodille una hora a orar por una esposa que por supuesto no estoy ciega, sé que su comportamiento es erróneo, pero yo le voy a ayudar al diablo hablando mal de ella? No, hermano, yo no puedo hacer eso, porque entonces estoy perdiendo mi tiempo en oración. Entonces lo que estoy haciendo es irme a mí. Bueno, en estos días tuve de esas cosas que le pasan a uno en esta vida, que quería rescatar a un alma de otra vida, porque imagínate una vida que pasa todo el tiempo. Yo cojo al matrimonio inconverso que tiene su negocio allá enfrente, su almacencito, su tienda de fotografías, su tienda de ropa, y yo le predico todos los días. El matrimonio es sagrado. El matrimonio es lo máximo. El matrimonio es lo mejor. Y después yo me siento horas y horas a decirle que el matrimonio es perverso. Amados, yo sinceramente le digo a la gente, atreverse a predicar el Evangelio nos responsabiliza y puede, porque no estamos exentos de que pase algo en nuestra vida. Pero no cojamos a las personas que nosotros les hablamos que Dios es poder, que Dios es maravilloso, que Dios es santo, después a decirle que ese Dios santo no pudo. Se lo puedo probar con las escrituras. Nuevamente Esdras sale, que es nuestro texto del ayuno, ¿lo recuerda? Abrámoslo, por favor, porque Dios quiere que usted lo lleve en su corazón. Nuevamente Esdras sale, mis amados, yo sé que conoces, y entonces toma ya el camino para regresar. Perdóneme, no sé si es Esdras 8:21. Dice, Esdras 8:21, sí es. Publiqué ayuno allí junto al río Aljaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su pudor contra todos los que le abandonan. Entonces, ¿sabe qué dijo Esdras? Yo llevo evangelizando al rey un pocotón de meses. Le dije que Dios es súper poderoso, le dije que Dios es maravilloso, le dije que Dios nos cuida y que Dios nos defienda. Ahora le voy a decir, ay, ¿me hace un favor? ¿Me presta unos soldaditos? No, yo no le puedo decir eso porque yo le acabo de decir que la mano de Dios es poderosa. Tengamos ese cuidado, tengamos ese cuidado. No le digamos a nuestros hijos que Dios es grande y cuando tengamos una discusión con ellos los insultemos y los tratemos mal. Y el Dios grande salió de nosotros mientras decíamos groserías. El Dios grande salió de nosotros mientras murmurábamos. No le mostremos eso a la gente. No le mostremos eso a la gente, porque la gente viene a nuestros matrimonios, se impacta, hablamos de que el matrimonio es lo máximo y la mejor carta de presentación a las naciones es nuestro hogar y nuestra vida. Es nuestra mejor carta de presentación, ¿cierto? Es nuestra mejor carta de presentación. Entonces, hermanos, que temor de Dios venga sobre nosotros y como dice 2 Corintios 10, lo primero que tenemos que hacer es llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Cuando el pensamiento venga, porque hermano, yo no le voy a decir que no le va a doler su pie, que no le va a doler su brazo. Cuando el pensamiento venga, póngase a orar. Antes de mi diagnóstico yo tuve 2 dolores. En el primero salí corriendo a arrodillarme y no me pude arrodillar, me acosté. Mi esposo salió corriendo detrás mío porque él siempre conoce mi carita. Y salió corriendo y me dijo, ¿te está doliendo?
se arrodilló al pie mío y clamó, y inmediatamente me quitó el dolor. Y inmediatamente me quitó el dolor. Trató de ser muy fuerte, pero Dios tomó control en ese mismo momento. Y le dije, no voy a hablar del dolor, ni voy a hablar de esto, porque no le voy a dar cabida al enemigo de que me ponga en mi mente temor de que me va a dar dolor. Entonces, Entonces lo que hice es que cada vez que intentaba el enemigo decirme, yo llevo ese pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Y necesitamos. Ahora, necesitamos, ¿por qué? Porque los pensamientos se cautivan, los pensamientos se destruyen, los pensamientos se llevan a la obediencia en Cristo, es decir, que se esconden en el hueco de la mano de Dios, donde Satanás, los malos y los perversos no puedan tocarte, donde no puedan tocarte. Amados, este es el momento de tomar cada pensamiento en los momentos más difíciles, cuando se está discutiendo con el cónyuge, cuando se está luchando con los hijos. Es muy importante llevar los pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo, porque los pensamientos se convertirán en palabras. Los pensamientos se convertirán en palabras y vas a decir cosas. En el caso de los padres, mis amados, tenemos un riesgo muy grande. Tus palabras son rema y son atadura. Tendrán realidad en tus hijos. Ten cuidado de no atarlos. Ten cuidado de no poner palabras contra ellos. Ten cuidado de ni siquiera, hoy tengo tanto cuidado del pensamiento que estoy tratando de ni siquiera pensarlo. Y si lo pienso, arrodillarme y decirle, Señor, perdóname, no permitas que el enemigo pueda hacer eso o pueda utilizar eso para hacer algo malo. Porque el enemigo es malo, es perverso y aún los pensamientos los va a llevar a la acción. Tenemos que pedirle al Señor. La Biblia dice, aborreciendo la ropa contaminada con sus cuerpos. A veces nosotros no meditamos en esas palabras que dice el Señor. Que si aún la persona con lo que es, con sus palabras y sus pensamientos puede contaminar su ropa, y no hagamos doctrina de estas cosas, no es que no lo toque. Los cuerpos, los demonios no pueden estar en cuerpos muertos, tienen que estar en cuerpos vivos. Así que van a buscar a dónde ir, van a buscar a dónde meterse. Es la razón por qué a los hospitales, a orar por los enfermos vamos muy orados, a los cementerios vamos muy orados, porque vamos a llevar la sanidad y la unción pudre el yugo, la unción que está sobre ti pudre el yugo. Yo no puedo garantizar la sanidad de toda persona, pero Dios sí, porque si hay arrepentimiento en cada persona, habrá sanidad, habrá sanidad. Cuando yo comienzo a orar por una persona, normalmente el Señor me dice lo que está pasando. Normalmente, hasta ahora jamás he orado por un enfermo que el Señor no me diga. Con los más prudentes yo siempre le digo, ¿no será que toca hacer esto? Y yo, cuando la gente se para con alevosía de corazón, yo ya perdoné, yo ya no tengo nada en mi corazón. Yo digo, si él no quiere ser sanado, ¿qué puedo hacer yo ahí? Yo tenía una hija que comenzó con una artrosis severa a los 30 años. Yo le dije, corazón, no es normal, no puede ser normal. Sus suegros vivían y yo le dije, solucionémoslo ahora. Cuando sus manitos se torcieron, su carita se hinchó. Y sin ninguna insuficiencia, porque todas las insuficiencias, pulmonar, cardíaca, renal, todas producen inflamación de carita. Y a ella le dio, fue artrosis degenerativa. A los 30 años. Hay que vivir con corticoides por el resto de la vida. Va a dañarse la tiroides, va a dañarse otras cosas, porque infortunadamente no hay medicamentos que no produzcan. Yo en este momento, tú no sabes si es peor el remedio que la enfermedad, porque no hay medicamentos que no produzcan efectos secundarios. Necesitamos la sanidad divina. Gloria a Dios por las cirugías, gloria a Dios por los medicamentos, pero necesitamos la sanidad divina, que es la única que deja el cuerpo como Dios lo creó. Los medicamentos no lo pueden dejar como Dios lo creó, y los doctores tampoco, porque sus manitos son humanas. Pero necesitamos ir a la presencia de Dios, llevar ese pensamiento cautivo y decirle, Señor, tu palabra dice que si no hay mal, el maligno no me puede tocar. Si algo me toca, es porque algo tengo que cambiar, algo tengo que sacar, algo tengo que quitar, y yo quiero que tú me ayudes a hacerlo. Así que, iglesia, hay una tarea por delante que comienza con los pensamientos, que comienza con los pensamientos. Y cuidado, cuando hablamos con las personas, con los matrimonios, con los esposos, la tarea principal con el enfermo
La tarea principal con el esposo, la tarea principal con los hijos es jamás juzgarlos, iglesia. Jamás juzgarlos. No se ponga de parte de una persona. En el caso de los matrimonios, de lo que pasó en la habitación para adentro, usted no sabe, usted no lo vio en ninguna persona. Yo lo aprendí en una consejería con un niño de 8 años. La semana pasada en Mongua se los decía. ¿Cómo lo amo? ¿Cómo lo amo? Todavía lo amo. Porque él me dijo, porque sabe que yo lo conozco desde el vientre. Pastora, ¿será que tú me puedes decir la verdad lo que pasó con mis padres? Y le dije, corazón, ¿cómo podría? Dijo, es que a mi papá no le creo porque él dice que mi mamá es la mala. A mi mamá no le creo porque ella dice que mi papá es el malo. Y a mi hermano no le creo porque él los quiere a los dos. Yo quisiera saber la verdad. Mire, yo me arrodillé y me puse a llorar cuando él se fue y le dije, Señor, yo también quisiera saber la verdad. Para nunca juzgar a nadie. Pero aunque no sé la verdad, nunca escuchó a nadie más que al Espíritu Santo. Y no solo en los hogares, en los esposos, en las enfermedades. Yo le digo a las personas, no se preocupen, preguntémosle a Dios, porque la sangre siempre va a tirar. Y la suegra va a decir siempre, mi niño es el bueno. Y infortunadamente, hermano, la sangre siempre va a tirar. Y digo infortunadamente porque eso nos quita objetividad, pero la amistad también bien primar. Ahora, somos mujeres, el sentido de como la gente lo dice, solidaridad femenina va a tirar. Yo tengo solidaridad en Cristo y en el Señor no hay ni hombres ni mujeres, hay hijos de Dios. Y yo agradezco que Pablo lo haya dicho. En el Señor no hay romanos, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres, sino simples hijos de Dios. En el Señor no hay ni padres ni hijos, sino simples hijos de Dios. Pero sentémonos y llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Termino con esto, cada persona. Mire, hermano, me lo enseñó la señora de la librería cristiana de Sogamoso. Yo llevo 30 años en Boyacá y esa librería ya llevaba muchos años. Mi hermanita debe tener unos 70 años. Pero ella me dijo, todos vamos a estar parados delante de Dios un día. Todos, absolutamente todos. Y yo no quisiera estar en los pies del pecador ante la presencia de Dios. Pero necesitamos entender que Dios está mirándonos a cada uno de manera individual y que los pensamientos nuestros no nos pongan en problemas de salud, en problemas de enfermedad. Nosotros hoy necesitamos expandir nuestra mente y decirle al Señor, te entrego esa vida, te entrego mi propia vida, te entrego mi familia y que el Señor lo haga. ¿Qué significa extender nuestras cortinas? Que ni la frustración, ni el fracaso, ni el pasado, ni las improntas, ni la enfermedad, ni lo que pase a mi alrededor va a afectar mi pensamiento para con Dios. Yo no tendré límites, yo no limitaré a Dios y yo no pensaré como piensan los hombres. Amén. Eso es expandir nuestras cortinas. Y en este tiempo, extender nuestras cortinas es lo más importante que tenemos que hacer, porque pusimos límites, pusimos estancamiento, dejamos que llenara el enemigo. Ayer hablamos mucho de esto. Durante nuestra vida de amor primero, ni siquiera nos atrevimos a que el médico fuera oración. La opción fueron las rodillas y la unción, y salimos todos sanados. En algún momento se convirtió en una opción todo lo demás, antes que la oración. Y hoy tenemos que decirle, no, Señor, volvemos a las rodillas, volvemos a la fe, volvemos a buscar a Dios como debe ser hallado. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.